¿quién eres realmente, Esaú? En la tradición judía, Esaú representa la cultura occidental, en la que la mayoría de la gente que vea este vídeo vive. Entender este personaje significa entender los desafíos más grandes de nuestra cultura, y me incluyo en ella en parte. No del todo, pero sí en gran parte. Esaú es quizás uno de los personajes más engañosos de toda la Biblia. Cuando lees superficialmente, Esaú parece el bueno al pobre a quien engañaron y Jacob el malo, el que engañó. Pero el texto es claro. El profeta Malaquías habla de que Dios aborrece a Esaú y amó a Jacob. Sin embargo, al final de este video te hablaré de una interpretación de este texto que le da la vuelta a todo y que realmente te va a sorprender. Así pues, ¿quién fue Esaú? ¿Por qué es visto como uno de los seres más malvados? ¿Qué podemos sí aprender de él? ¿Y qué nos enseña de nuestras agitadas vidas occidentales que tiene que cambiar ya? Todo esto en este video. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Esaú era el hijo de Isaac y de Rebeca. Era el hermano gemelo de Jacob, el patriarca, quien más tarde se llamó Israel. Así pues, era también el nieto de Abraham y de Sara. En el libro del Génesis 25-22, la Torá nos dice que los niños que estaban en el vientre de Rebeca se peleaban dentro, ¿sí? Y que Rebeca fue y le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y que Dios le respondió que no se preocupe, que dentro de ella tiene a dos niños que van a ser dos naciones y que el mayor servirá al menor. Y bueno, de repente eso calmó a Rebeca. Y la pregunta aquí es, ¿por qué eso le calmó? ¿Qué tiene que ver? Ella está sufriendo de dolores, se queja hasta el punto de decir, si esto es así, ¿para qué vivir? Y luego, cuando le dicen, no te preocupes, hay gemelos y serán dos naciones, eso le calmó. Nuestros sabios en el Midrash dicen que la intuición de Rebeca era que cuando pasaba por un lugar negativo, había de alguna manera vibración por un lado de alguno de los niños. Cuando iba a un lugar positivo, le pasaba lo mismo. Y no acababa de entender si esto que tenía dentro de su vientre era positivo o era negativo. Cuando entendió que no es uno que va a dos lugares, no es un tipo de doble personalidad, sino que hay uno así y uno asá, entonces eso le calmó. Parece ser que entendió que es más fácil, ¿sí?, corregir a alguien que no está bien, que a alguien que a veces está bien y a veces no. Porque el que a veces está bien y a veces no, se piensa que está bien por lo que hace bien. Y es difícil mostrarle que está por un mal camino. Así que también a veces hay ventajas incluso de no estar en esas medias tintas que le llamamos. Ahora, luego nacieron los gemelos. Primero nació Esaú y así le pusieron de nombre. En hebreo, Esav. Y se dice que nació el primero. El primero nació rojo, sí, todo rojo como un manto de pelo. Es decir, nació con muchísimo pelo. Estamos hablando de Esav. Esav viene de la palabra asui. Asui significa hecho. Asá es hizo. El verbo hacer es algo completo, algo hecho. Si nosotros vamos a ver los diferentes lenguajes de la creación, tenemos tres en los primeros capítulos del Génesis. Dios creó el mundo y a veces bará, es decir, creó, a veces yatzar, es decir, formó, y a veces asá, hizo. ¿Qué diferencia hay entre las tres? No vamos a entrar en las dos primeras ahora, eso va a ser en otro video, pero asá es completar algo. Por ejemplo, dice el versículo
que la mujer se hace sus uñas, veasta et tzipornea. Hacer las uñas, como en español, es completar las uñas, ¿sí? Es decir, terminar las uñas. Y creo que esto es importante porque eso nos indica que asui es aquel que ya está completo y su nombre nos va a hablar de su esencia y eso, quédate con eso porque es muy importante. Por otro lado, salió el segundo, el que se llamó Jacob, ¿sí? Y Jacob habla de perseguir algo. Él nació agarrado del talón de su hermano y estaba como persiguiendo a su hermano. De hecho, es algo que tuvo que hacer durante toda su vida, como ya debes saber la historia. Pero el nombre habla de todo lo contrario. Habla de todo lo contrario. En vez de que todo esté hecho, es alguien que tiene que perseguir las cosas. Habla del proceso de conseguir algo. No de que ya esté todo hecho desde el principio, sino de conseguir eso que quiero que sea hecho. Son dos conceptos completamente contrarios el uno del otro. Esto se sigue confirmando a continuación en el verso 28 cuando dice que amó Isaac a Esav. ¿Por qué? En hebreo dice kitzait befiv, es decir, porque había caza en su boca. ¿Qué quiere decir? Es una expresión muy difícil. Los comentaristas tienen varias interpretaciones, pero a mí se me ocurrió una interpretación muy interesante. Kitzait, porque caza en su boca. Si yo quiero ver un proceso de lo que tengo que hacer para comer, ¿sí?, algo que cacé, el primer acto que yo tengo que hacer es cazarlo, ¿sí? Eso es porque caza. Y el último acto que tengo que hacer es ponérmelo en la boca. Kitzait befiv. El primer acto y el último. Esav es el que no tiene proceso, nace hecho. Ya nació hecho, no crece, que le crezca el pelo poco a poco, que le crezcan los dientes. Dicen nuestros sabios, ya salió con pelo, ya salió con dientes, ¿sí? Esav es el que aborrece los procesos. Por eso, ¿qué veía Isaac en Esav? Que él ya, de alguna manera, era una persona de plenitud, una persona que buscaba todo hecho. Y por eso dice, caza en su boca, de la caza a la boca, sin necesidad de procesos. Aquí y ahora, rápido. Sin embargo, Rebeca quería a Jacob. Y esto es muy interesante porque a nivel también de Kabbalah esto está muy claro. Tenemos el aspecto masculino y el aspecto femenino. Ya hemos hablado que el aspecto masculino es en Kabbalah el que da la influencia, igual que el hombre da la semilla a la mujer, ¿sí? Toda influencia se ve como el masculino. Entonces, por ejemplo, el sol se ve como el masculino, mientras que la luna que recibe la luz del sol se ve como el aspecto femenino. ¿Okay? Así en muchas áreas, por ejemplo, Shamaim, el cielo, se ve el aspecto masculino porque da el agua. Aretz, la tierra, es la que de alguna manera toma el agua y hace salir de allí fruto. Igual que el hombre da el esperma y la mujer hace salir de allí al bebé. Así pues hemos dicho que la luna representa el aspecto femenino a Rebeca, mientras que el sol sí es representado por el aspecto masculino a Jacob. El sol es estático, no tiene procesos, está siempre igual, hecho, ¿sí? Igual que Esav, ¿sí? Entonces es muy interesante. El aspecto masculino, que es del sol, ¿sí?, le gustaba a Esav porque eso es una cosa, de alguna forma lo que representa. Mientras que el aspecto femenino, que es el de los procesos, le gustaba a Jacob porque Jacob es aquel que sabe ir y hacer este proceso a la plenitud, igual que la luna hace ese proceso hasta el día 15 a estar pleno. De hecho hay un verso muy interesante que después de toda la historia de la discusión entre los dos, Jacob y Esaú se vuelven a encontrar y se abrazan. Y después se van a separar. Pero Esaú le propone ir con él. Y dice, vamos Jacob, vamos a ir juntos. Mientras que Jacob le dice, Et nahalá leiti, yo voy a ir a mi ritmo. Yo no puedo ir como tú.
yo voy a ir a mi ritmo. Y etna'alá leiti tiene el mismo valor numérico que la palabra Israel. Israel es aquel que sabe hacer los procesos. Y esto es muy interesante. Eso es un aspecto más femenino, porque a veces recibo algunos comentarios, ¿por qué dices que el hombre, la mujer? No, al revés, a veces el aspecto femenino es el elevado, ¿sí? Y en este caso, Israel representa el aspecto más femenino, mientras que Esab el más masculino, ¿sí? Eso no lo hace mejor, al revés. Pero el punto es que Esab representa el lo quiero ya, aquí, ahora, y todo debería ser perfecto desde el principio. Claro, pero ¿qué pasa cuando todo tiene que ser tan elevado y las expectativas tan grandes, pero al final no sucede como yo quiero? Que de tan arriba me caigo tan abajo. La caída viene de tan alto que cuando me caigo me hago cenizas, ¿sí? Me hago trizas. Es porque aquí hay una caída muy grande. El pensar que todo tendría que ser perfecto y tener tanta expectativa y ver que no, eso le hizo vender la primogenitura en el famoso episodio, en el que vendió su primogenitura por un cocido de lentejas. Solamente por eso. ¿Por qué? ¿Qué él dijo allí? Cuando dice en el verso 32, capítulo 25, verso 32, dijo Esaú, voy a morirme, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Sí? Es decir, tengo que pasar un proceso para que realmente yo disfrute de eso, de esa primogenitura. Yo ahora mismo no lo estoy disfrutando. ¿Para qué quiero eso? Para lo que va a ser mañana. Yo no miro a largo tiempo. Yo no soy como Jacob, que ve aquí a su descendencia en todas las generaciones lo que tiene que pasar. Yo me voy a morir. Déjate de procesos, déjate de historia, déjate de... No. Yo no lo quiero si tiene que ser el proceso, porque yo lo que no es ahora, no es completo y pleno ya, yo ya me desesperé de ello. Y realmente, si te fijas, dice que Esab venía cansado. Y por eso es que vendió su primogenitura. Pero no es un cansancio normal, es un cansancio de me voy a morir, ¿qué me importa? Es un cansancio de depresión, es un cansancio de frustración, es un cansancio energético, es un cansancio espiritual. Porque las personas que tienen expectativas tan altas de que todo tiene que ser perfecto, esas personas viven cansadas. Las personas que no entienden que la bendición de la vida está en el proceso. El éxito es el camino. Y el éxito no es lo que hay en el final del camino que tendría que estar hoy porque no quiero caminar el camino. El éxito es el proceso en sí. El caminar a tu ritmo, el llegar. El 7 veces caerá el justo y se levantará. Y si no, no puede ser considerado justo. Esto es algo que esas filosofías no entienden. Si vemos nuestro mundo occidental hoy, vemos esto cada vez más. Las cosas se tienen que dar aquí, ahora, hay expectativas de que todo esté arreglado, todo esté perfecto, y realmente hay mucho cansancio, no solo cansancio físico, hay un cansancio espiritual. Las personas no paran de hacer cosas. ¿Por qué corremos tanto detrás de algo? Estamos corriendo detrás de la plenitud que queremos que sea hoy. Y cuando no aparece nos frustramos tanto y nos cansamos tanto espiritualmente. Y si te sientes identificado o identificada con este cansancio, quiero que me lo escribas aquí abajo en los comentarios. Me identifico. Porque realmente ahora también vamos a ver la solución a esto. Y por otro lado decir que no es todo malo, porque vamos a ver que Isaac no amaba a Esaú por cualquier cosa. Hay algo muy bueno en eso. Pero antes me gustaría decirte que realmente esta visión de que todo tenía que ser perfecto y de repente se me arruina todo y me desespero, esto es algo que viene de una filosofía ya de cómo se ven las cosas. Hay filosofías que, por ejemplo, cuentan la Biblia así. Dios creó un mundo perfecto. Vino el hombre, lo destruyó todo, ¿sí? Pecó y todo se fue, el plan se quebró por causa del hombre. Y ahora no queda más que rectificar esto. Esto nos lo han contado muchas veces. Realmente esto no es así.
En la Kabbalah decimos, ya antes de que el mundo fuera creado, ya hubo la ruptura de las vasijas. El mundo nunca fue creado perfecto. En cada día de la creación hay una irregularidad. En el primer día está la oscuridad. Dios vio la luz y vio que era buena, pero la oscuridad era mala. Ya en el primer día había oscuridad. En el segundo día se separaron las aguas de arriba y los de abajo, y no fue dicho que era bueno ese día. En el tercer día está escrito que Dios ordenó a los árboles ser árboles frutales que hacen frutas. Etz peri o se peri. Mientras que cuando se hicieron fueron solo árboles que hacen frutas, no árboles frutales que hacen frutas. No importa qué significa todo esto, pero nuestros sabios sacan de allí cosas impresionantes porque cada palabra cuenta. Hay una irregularidad, algo no estaba al 100% como el plan ideal. Hay el ideal y hay lo que se reveló aquí en el plano no ideal. El mundo es no ideal porque si el mundo hubiera sido ideal, no tendría motivo que nosotros estuviéramos aquí. El mundo fue no ideal para que Dios se asocie con los seres humanos, para que lo conviertan en un lugar ideal, para que ellos tengan algo que hacer aquí. Somos co-creadores de la realidad junto con nuestro Creador para hacer de este mundo un mundo mejor. Si no, ¿qué sentido tendría nuestra vida si no me pudiera mejorar a mí mismo porque ya soy perfecto? Si no pudiera mejorar el mundo porque ya es perfecto, ¿qué estamos haciendo aquí? Si a nadie le faltara a alguien nada, yo no podría dar. No tendría, mi dádiva no tendría sentido. ¿Okay? Entonces, de la falta yo encuentro motivo de ser para que haya un proceso de plenitud y de tikkun. Así que esta visión, en mi vida también, todo debería ser perfecto y cada vez que algo no va como yo quiero, me frustro. Porque en mi mente yo pienso, esto no debería ser así. Me enfermo, me frustro, porque en mi mente yo debería estar 100% sano. ¿Sí? Me va mal económicamente, me frustro, porque en mi mente yo debería estar 100% bien económicamente. Me caigo, me frustro, porque yo nunca me debería caer. Me pasa algo mal, me peleo con mi mujer, me frustro. ¿Por qué? Porque yo no me debería pelear. En mi mente hay tanto Esaú de que todo tendría que ser perfecto, pero cuando entiendo, no debería ser perfecto. A través de los conflictos con mi pareja es que puedo construir una pareja mejor. A través de caerme en algo económico es que yo puedo aprender de nuevo y crecer económicamente. ¿Sí? A través de caerme es que yo me hago justo porque me levanto de la caída. Y eso es otra visión que tiene que cambiar en nosotros. Sin embargo, es muy interesante porque este episodio no es tan simple. Como dijimos, Isaac amaba a Esaú, vio en algo en él que era algo que le gustaba. Y cuando Jacob fue a recibir la bendición de Isaac, que era la bendición de Abraham, que era la bendición de Dios, que era la promesa para el pueblo de Israel que iba a anunciar de alguna manera a Dios en el mundo, ¿sí? Cuando fueron a transmitir esa bendición, la más grande de las bendiciones, entonces la bendición no fue dada a Jacob. Y me vas a decir, si era Jacob, pero Jacob estaba disfrazado de Esaú. Y aquí hay un punto muy interesante, que Isaac lo sintió y dijo así, Akol Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob, de Jacob. Y las manos son las manos de Esaú. Quiere decir que la bendición recayó sobre alguien que la penimiut, de alguna manera, lo interno en él, era Jacob, la acción, ¿sí?, era de Esaú. Es decir, tenemos que tener los dos lados si queremos la bendición. Un lado interno de Jacob, un lado interno que sabe que los procesos son guiados por el Creador, es lo mejor, pero por otro lado tiene que tener también actuación en forma de Esaú, de querer la plenitud. No solo querer el proceso, sino también querer la plenitud. Los dos lados tienen que estar de alguna manera equilibrados en nosotros. En realidad, si vemos que esta actitud de Esaú es la que tiene el mundo occidental, como hemos dicho, porque en los sabios hay una relación directa entre Esaú y el mundo occidental, no vamos a entrar en eso ahora, pero es muy interesante ver que el mundo occidental de verdad ha traído tantas soluciones al mundo y ha avanzado y se ha desarrollado tanto justo por eso, porque todo tendría que ser perfecto, entonces necesito solucionar, ¿sí? Por un lado, entonces
la acción de querer solución y de querer avanzar es algo positivo. Sin embargo, mi visión, mi penimiut, mi dimensión interna tiene que ser de una confianza y una fe de que lo que está ocurriendo ahora es perfecto, sin parar de actuar para traer más tikkun y avanzar el mundo. Estar en desequilibrio en esto y querer solo avanzar y crecer trae el cansancio y la desesperación de Esav, pero tampoco podemos estar solamente en el proceso, ¿sí? En la aceptación del proceso, en el Yaakov, que Yaakov significa también avanzar a alguien, pero con curva, no de forma recta, con curva. Entonces, como Derech Okev, ¿sí? Es un camino torcido. Entonces, también hay que aceptar los caminos torcidos, pero no podemos solamente ir por los caminos así, porque también tenemos que tener la capacidad de querer avanzar y querer el tikkun final. Por lo tanto, es que la mezcla de los dos fue lo que recibió la bendición de Isaac. Y te dije que te iba a dar una nueva interpretación del versículo que Dios dice en Malaquías: Et Esav saneti, a Esav yo odié. El Rabí Abraham Yitzhak HaKohen Kook, uno de los más grandes cabalistas, trae en nombre del Gaón de Vilna una interpretación increíble de este versículo. Siempre que veamos et Esav, es decir, a Esaú, este a viene a añadir algo. Y dice el Rav Kook que este et, en este caso, viene a añadir, en este caso viene a quitar algo. Es decir, odié a Esav menos lo principal de Esav. Solo lo secundario de Esaú aborrecí, pero lo principal en él no lo aborrecí. ¿Y qué es lo principal? Dice el Rav Kook que se sabe que por tradición la cabeza de Esav fue enterrada en Machpela, ¿sí? Maharata Machpela, la cueva de Machpela, donde están enterrados los patriarcas, ¿sí? Que son, digamos, el lado de la luz. La cabeza de Esav también forma parte del lado de la luz, lo interno, aunque lo externo no. Pero creo que eso es lo que podemos recuperar. Y allí dice que realmente va a haber una unión y un abrazo entre Jacob y Esaú, igual que se abrazaron de forma sincera. ¿Y qué le dijo Jacob a Esav? Dice el Rav Kook: Kirot Penei Elohim, como ver el rostro de Dios. Verte a ti fue como ver el rostro de Dios, le dijo a Esaú. Y realmente dice allí el Rav Kook, Jacob nunca mintió. Él era un hombre de verdad. Y hay una verdad, hay algo divino que rescatar, ¿sí? En esa actitud de Esaú, de querer la plenitud, que va a venir la hermandad también entre el mundo occidental y el pueblo judío, ¿sí? Que van a abrazarse para formar algo muy, muy, muy hermoso. Y quizás ahí ya te lo dejo a tu interpretación, ¿sí? ¿Qué puedes ver acerca de estas palabras de Rav Kook? Que me lo dejes también en los comentarios. Y sin más, a mí me gustaría terminar este video pidiéndote que te suscribas al canal si no lo has hecho. Me llamo Daniel Chapán y en este canal estamos aprendiendo siempre nuevos conceptos de crecimiento personal y espiritual, siempre aplicados a la vida y al crecimiento, y descubriendo nuevas realidades que no se suelen ver en una lectura simple de los textos sagrados. Y si te suscribes, déjame el like a este video también, el comentario que te pedí y dime qué te ha gustado, y nos veremos en el próximo video. Shalom.